No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Cae por desperfecto técnico un dron en Gaza. Comienza en el Cairo el juicio contra Morsi. Descubiertos cuadros expoliados a judíos durante el nazismo por valor de 1.000 millones de euros. El jefe de la Gestapo podría estar enterrado en un cementerio judío de Berlín. Estas son nuestras noticias para hoy y las va a comentar como siempre Jorge, que ya está aquí. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego vendrá Raquel con las noticias culturales, eso será después. Empezamos en Israel, empezamos en Gaza. Un avión no tripulado, o dron, israelí se estrelló el fin de semana en el norte de la Franja de Gaza por un desperfecto técnico, aunque la brigada Id al-Din al-Qassam afirma haberlo derribado. El aparato del tipo Skylark no era operado por la Fuerza Aérea, sino por el Cuerpo de Artillería. Es usado fundamentalmente para recolección de datos de inteligencia y en operaciones de vigilancia. Pesa 7,5 kilogramos y no necesita pista de despegue y aterrizaje, con capacidad para enviar imágenes panorámicas en tiempo real del campo de operaciones. En 2012, un dron similar se estrelló cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania, y fue recuperado por el ejército israelí. También en 2007 cayó un dron similar en el norte de Gaza a raíz de un desperfecto técnico y Hamás también afirmó haberlo derribado. Hamás posee abundante información sobre aviones no tripulados que recibe directamente de Irán y probablemente montará una conferencia de prensa para mostrarlo. Sí, posiblemente cuando escuchen esto habrán visto en televisión alguna de estas conferencias de prensa que organiza Hamás para mostrar su poderío militar capaz de derribar avioncitos de estos. Y encima no los ha derribado, se ha caído. Así que bueno, pues que jueguen con el chiche. Seguramente en alguno de los manuales iraníes podrán encontrar el nombre de las piezas y para qué sirven las alas. Seguimos. Ha comenzado el juicio al depuesto presidente egipcio Mohamed Morsi en las afueras del Cairo, acusado de la muerte de manifestantes en diciembre pasado. Un helicóptero trasladó a Morsi a la sede del tribunal en la Academia de Policía, donde también están el resto de dirigentes de los Hermanos Musulmanes que serán procesados en este caso. En las mismas instalaciones se lleva a cabo el proceso contra el expresidente Hosni Mubarak, desbancado del poder en 2011. Además de Morsi, hay otros 14 inculpados, entre ellos el vicepresidente del Partido Libertad y Justicia, el brazo político de los Hermanos Musulmanes. El presidente depuesto no reconoce la autoridad del tribunal encargado de juzgarlo, la Corte Penal del Cairo, presidida por el juez Ahmed Sabri, por lo que su equipo legal asistirá al juicio solo como observador, pero no para defenderle, según informaron los Hermanos Musulmanes. Sobre Morsi pesan además otros cargos cuyos juicios todavía no han sido fijados, como los de conspirar con el grupo islamista palestino Hamás, atacar a las fuerzas de seguridad e insultar al Poder Judicial. Bueno, la Academia de Policía del Cairo se ha convertido en un sitio que se podría llamar el Salón de los Presidentes o el Salón de los Expresidentes, que a ritmo de uno por año van pasando por allí sin demasiadas garantías procesales en ninguno de los casos, ¿no? También cuando se juzgaba a Hosni Mubarak y ahora cuando se está juzgando a Mohamed Morsi, pues uno no sabe muy bien si el que lo juzga tiene mayor altura moral que el juzgado. De todas maneras, sí que contra Morsi se pueden encontrar varias cosas de que echarle la culpa. Más allá de lo que se pueda demostrar en un tribunal, está el tema de haber llevado a su país al borde de una guerra civil, por su empeño en convertirlo a la fuerza en un país islámico, cosa que no toda la gente de Egipto quería. Y aparte recordemos que aunque los hermanos musulmanes fue el partido más votado en las elecciones, y en eso no hay ninguna duda, la cantidad de gente que lo votó fue muy poca, porque era la primera vez que se votaba en Egipto en toda la historia del país,
y por lo tanto no había una estructura de partidos políticos suficientemente organizada. Entonces hubo poca gente que votó, y la poca gente que votó fueron los que estaban más organizados, que eran los hermanos musulmanes, que desde hace 80 años funcionan no como partido político, pero sí como organización política en la clandestinidad. Y seguimos. La policía alemana recuperó de la vivienda de un hombre de 80 años en Múnich unos 1.500 cuadros, entre ellos obras de Picasso, Matisse y Chagall, que los nazis robaron o confiscaron y que podrían valer unos 1.000 millones de euros en el mercado. La operación es el resultado de una investigación que arrancó en 2011, cuando interceptaron por primera vez al hombre en posesión de los cuadros en un control fronterizo cuando volvía de Suiza con exceso de dinero en efectivo. El padre del sospechoso era un galerista que compró esas obras durante los años 30 y 40. Entre los cuadros se descubrió uno de Matisse, que pertenecía al coleccionista judío Paul Rosenberg, abuelo de Anne Sinclair, la ex esposa del político francés Dominique Strauss-Kahn. Dado que los nazis confiscaron masivamente obras de arte en Alemania y en toda Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial a judíos, o les obligaron a venderlas a precios muy bajos, es más que probable que el tesoro descubierto haya pertenecido a judíos. Bueno, ya hemos visto que ha podido esconderse durante casi 70 años, ya que iba soltando de a muy poco estos cuadros. Dicen que la vivienda esta de donde estaban depositados los 1.500 cuadros estaba cochambrosa, y los cuadros en un estado fatal de conservación, simplemente puestos ahí en el suelo de cualquier manera. Esta persona iba, como son todos cuadros de mucha categoría y muy conocidos, pues solamente vendía muy poquitos como para ir manteniéndose. Así que la mayoría de la colección todavía se conserva 1.500 de estos cuadros. Y cuando dicen que el padre del sospechoso era un galerista que compró estas obras durante los años 30 y 40, discúlpame Jordi, pero yo no puedo dejar de traer a mi memoria una placa que está a la entrada del Museo Thyssen de Madrid, que dice: esta colección se ha fundamentado en compras en los años 30 y 40 en Alemania. Así que esperemos que todas las obras de arte lleguen a sus verdaderos dueños, y si no a los herederos, y si no a los que moralmente son los herederos de aquellos que pudieran haber sido asesinados, por ejemplo, en campos de concentración, porque ya sabemos que el asesinato y el holocausto no solamente fue una cuestión de odio, también fue un gran negocio para mucha gente. Y seguimos. El jefe de la policía secreta del régimen nazi, la Gestapo, podría estar enterrado en el cementerio judío del centro de Berlín desde 1945. Heinrich Müller fue un famoso represor, torturador y verdugo de opositores y adversarios políticos de Adolf Hitler, pero sobre todo uno de los principales organizadores del asesinato sistemático de 6 millones de judíos en la Europa ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Según dice haber comprobado el director del Centro Conmemorativo de la Resistencia Alemana, Johannes Tuchel, el cadáver fue enterrado en 1945 en una fosa común del antiguo cementerio judío del centro de Berlín, desmantelado 2 años antes por la propia Gestapo. Ya en 1945 los aliados conocían la declaración de un civil llamado Walter Luders, que dijo haberlo enterrado personalmente en el antiguo cementerio judío de la calle Grande de Hamburgo. Quedaba entonces en el sector soviético de Berlín. Una exhumación en 1963 reveló que Heinrich Müller, conocido como Gestapo Müller, para diferenciarlo de otro general de las SS con el mismo nombre, no estaba enterrado donde se pensaba, en un cementerio de Berlín Occidental. Bueno, esto la verdad que pone un poco los pelos de punta, pensar que incluso después de la muerte, pues las víctimas de esta fosa común pues tenga que compartir, estar rozando los huesos de su torturador. Seguramente esto respondió a otra maniobra para que no se supiese exactamente qué es lo que pasaba con estos antiguos oficiales nazis. Y el que enterró a este de la Gestapo en el cementerio judío lo hizo con una intención muy maligna,
y llevando la perversión a sus máximos extremos. Yo, por el bien de la humanidad, en el sentido de humanidad con minúscula, y no que esto va a repercutir en la historia del mundo, pero por el hecho de sentirme un poquito más humano y menos asqueado, espero que sea un error y que los huesos de Müller no estén en esa fosa en el cementerio judío, pero no lo descarto. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Aquí terminamos con esta primera parte. Ahora, ya saben, viene Raquel con las noticias culturales. Pues nada, Raquel ya está aquí. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Solidarizándome contigo y tu resfriado. Ya, pobrecito. En fin. Estabas como la mitad de la gente, ¿eh? Ya, es que esta época, el otoño, es lo que tiene. De todas maneras, pedir disculpas a los oyentes si algún momento pues toso un poco. Es que no puedo evitarlo, es una cosa terrible. Pero bueno, Raquel, dame esas noticias culturales que seguro que me animan y hacen que pues la tos sí, se me está quite. seguro que sí, porque se han entregado ya los premios Samuel Toledano, ya saben, el Nobel de la cultura judía, que en este caso recayeron los galardones en Gabriel Albiac y Nathan Lerner. Ya saben que siempre se premia a un filósofo, a un escritor, a un intelectual español y a un intelectual, filósofo israelí. Judío o no, en este caso. Con Nathan Lerner hablamos el fin de semana. Nuestro compañero Jorge le entrevistó. Y con Gabriel Albiac lo hicimos cuando se supo que había sido galardonado con el Samuel Toledano, y le recomendamos a nuestros oyentes que recuperen las dos entrevistas, porque así conocemos mejor a estos recientes y flamantes premios Samuel Toledano. En el caso de Albiac, su premio se le entrega por su contribución a la hora de promover la posición internacional de Israel y fortalecer las relaciones entre España y este país. Y en el caso de Lerner, que ha sido profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Tel Aviv y en el Centro Interdisciplinario de Herzliya, bueno, pues recibe el Samuel Toledano por su contribución al diálogo interreligioso y la reconciliación judeo-cristiana en España e Israel. Muy emocionante fue la ceremonia de entrega de estos premios. Como cada año reúne a altas personalidades españolas e israelíes en Jerusalén, y en este caso el poeta, el escritor y filósofo Gabriel Albiac, bueno, pues destacó al recoger el premio la gran tragedia sufrida por el pueblo judío y afirmó que todo poeta y también todo filósofo es judío, si como hombre libre se sitúa ante ese sufrimiento. Todo poeta es judío, dijo, porque sobre Israel cae la tragedia más pura que haya conocido la historia humana, y en ese sentido lo es también todo filósofo. El catedrático de filosofía Gabriel Albiac, que tiene 63 años, recibió el premio, como les hemos comentado, también por fomentar estas relaciones entre España e Israel, algo que siempre ha hecho en sus diferentes manifestaciones públicas. También en ese libro del que hablamos con él, En defensa de Israel, él era uno de los firmantes, por ponerles un ejemplo. También habló de Jerusalén como ese lugar prodigioso en el cual todos somos judíos, hombres libres, y recalcó que él se siente judío de elección, como todo filósofo, un hombre libre. Los premios, muy bonitas. Los premios Samuel Toledano se conceden anualmente a un investigador israelí y a otro español. Para, bueno, pues por sus estudios sobre las comunidades judías en España y los países de la diáspora sefardí, o a personas que contribuyen a fomentar las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes en España o entre este país e Israel. Así que desde aquí, de nuevo, nuestra felicitación a los dos premiados, a Lerner y a Albiac. Pues enhorabuena a los dos premiados. Y de este puente España-Israel, ¿a dónde nos dirigimos ahora, Raquel? Pues hablando de puentes, nos dirigimos a una orilla, Jordi, a una orilla de miradas. Sí, este es el nombre de la exposición que ya les hemos presentado aquí en Radio Sefarad, pero que queremos volver a hacerlo porque todavía estamos a tiempo de visitarla. En concreto, tenemos todo este mes de diciembre. El Centro Sefarad Israel, con la cooperación de la Embajada de Israel, acoge esta exposición Orilla de Miradas, que se nutre de los trabajos de Silvia Hapkim y de Daniel Jakubowicz. La muestra recoge dos singulares formas de ver el mundo de las artes plásticas, la de Silvia y la de Daniel. En el caso de Daniel Jakubowicz se presentan lienzos y vídeos que presentan un territorio fronterizo para la interacción humana. En cuanto a Memoria de papel, que es el subtítulo de la exposición de Silvia, bueno, pues con ella ahondamos en la reflexión del tiempo y de la conciencia para
con su maestría dar forma al comienzo y a la posibilidad de la reaparición y del renacimiento. Utiliza el papel, es muy interesante, y también tuvimos una entrevista con ellos en el Trazo Errante, así que también les recomendamos que la recuperen si les apetece prepararse para ir a ver esta exposición al Centro Sefarad Israel. Y hablando de exposiciones, nos quedan muy pocos días para disfrutar de la que Ivory Press le dedica a Ron Arad. También hemos hablado con el comisario de la exposición, también pueden recuperar la entrevista y también se la recomendamos fervientemente. Es una de las pocas exposiciones que se han dedicado en nuestro país a este genio, a este artista imprescindible, tanto en la arquitectura como en otros ámbitos de la creación, como el diseño industrial, por ejemplo. Así que ya saben, pueden disfrutar del trabajo, de los trabajos más recientes de Ron Arad, que se formó en la Academia de Arte de Jerusalén y en la Asociación Arquitectónica de Londres, que es israelí de nacimiento, pero que está afincado en Londres, que es un personaje muy peculiar, un genio de nuestro tiempo. Muy bien, Raquel. Ron Arad y otras propuestas. Pues nada, Raquel, que nos vemos mañana. Hasta mañana, Jordi. Y no he tosido ni una que te sola mejores, vez, ¿eh? ¿Te has fijado? Muy bien. Bien, mañana ya seguro que no. Hasta mañana, Raquel. Hasta mañana. Estas son las noticias de Radio Sefarad. Comenzamos con los titulares. El ministro de Defensa americano, Jay Gell, apoya a Netanyahu en la presión a Irán. Manifestación en Irán en recuerdo de la toma de la embajada estadounidense. El asesor de Seguridad Nacional israelí saliente advierte de problemas si fracasan las negociaciones, y protestas en la inauguración de una estatua del colaboracionista húngaro con los nazis, Horthy. Y como siempre tenemos a Jorge en los comentarios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Neus? Y luego vendrá Raquel con la agenda cultural. Y comenzamos con la primera noticia. En momentos de evidente discrepancia entre la administración Obama y el gobierno israelí a raíz de la carrera nuclear de Irán, Netanyahu ha recibido un apoyo inesperado del secretario de Defensa estadounidense, como habíamos dicho, Jack Hagel, quien expresó que las amenazas del jefe del Ejecutivo israelí de bombardear las instalaciones atómicas de la República Islámica, sumado a la presión de las acciones económicas, es lo que ha obligado a Teherán a involucrarse en negociaciones serias con Occidente. Hagel manifestó que no piensa que Netanyahu esté tratando de descarrilar las actuales rondas de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, sino que está legítimamente preocupado por la seguridad de su país. Este apoyo a Netanyahu constituye para muchos una sorpresa, dado que el titular del Pentágono había sufrido durante su proceso de nominación una intensa campaña de ataques por parte del ala conservadora del campo pro-israelí, que lo describía como tibio con respecto a Irán e ingenuo sobre los palestinos y sus intenciones. Sí, llama la atención este cambio, si es un cambio de Chuck Hagel, porque hace unos meses cuando subió Obama a su segunda legislatura, y fue nombrado Hagel, hubo mucha presión de los grupos pro-israelíes diciendo que había hecho declaraciones, digamos, poco amistosas hacia Israel y con el tema de Irán. Y ahora, en momentos en que Obama parece haber abandonado a Israel a su suerte en el tema iraní y acercándose a las posturas de Rouhani, pues Hagel le echa un capote a Netanyahu, diciendo que lo que se ha conseguido es justamente por la presión a la que los israelíes han sometido a Irán. Así que bueno, esperaremos a ver cuál es el futuro de estos acontecimientos, porque entre Kerry, Obama y Hagel nos tienen muy desconcertados. Y cambiamos ahora de asunto. Decenas de miles de iraníes tomaron las calles del país al grito de muerte a Norteamérica para conmemorar el 34 aniversario de la toma de la Embajada de Estados Unidos, y en un momento en que el presidente Hassan Rouhani trata de tender la mano a Estados Unidos y llegar a un acuerdo con Occidente en la cuestión nuclear. Carteles y eslóganes anti-estadounidenses llenaron la avenida Talegani en Teherán ante la antigua legación de Estados Unidos
Unidos, tomada en 1979 por estudiantes islámicos que mantuvieron a 54 estadounidenses cautivos 444 días, provocando así la ruptura de relaciones entre Teherán y Washington. La protesta ha sido, según testigos, mucho más numerosa que los años anteriores, posiblemente como reacción al intento de Rouhani de reconciliarse con la comunidad internacional y a su conversación telefónica en septiembre, recordemos, con Barack Obama, la primera entre un presidente iraní y uno estadounidense, recordemos, en 34 años. Bueno, esta también es una cuestión relacionada con la primera noticia, con el tema de Irán, pero desde una perspectiva distinta, ¿o no? Porque vemos que en Irán todavía hay mucha resistencia a dejar de considerar a Estados Unidos como el enemigo total, el diablo en la tierra, como hasta ahora era considerado por el régimen iraní y especialmente por el anterior presidente Ahmadinejad. Pero este cambio de actitud en Rouhani no se ha traducido todavía en un cambio de actitud, por ejemplo, en los descendientes o en los perpetradores de esta toma de la embajada de Estados Unidos, de la que muchos creen haber reconocido entre aquellos estudiantes que lideraron esa captura de rehenes norteamericanos al que decimos que ha acabado ya como presidente Ahmadinejad. Realmente resulta muy difícil saber qué es lo que Rouhani realmente pretende con este acercamiento a Estados Unidos, más allá de lo evidente y tan obvio como que se aligeren las sanciones económicas, porque el tema es qué es lo que va a dar a cambio. ¿Permitirá la inspección de las instalaciones nucleares? ¿Acabará con su programa de armamento atómico? Eso es lo que no sabemos. Más cosas. Yaakov Amidror, el saliente asesor de seguridad nacional del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, afirmó que si las actuales conversaciones de paz con los palestinos fracasan, la situación internacional de Israel empeorará y la presión externa crecerá. Durante una ceremonia en la que se marcó el fin de su mandato en la oficina del primer ministro, Amidror advirtió que todo el mundo tiene en claro que la gestión de la presión internacional depende del progreso de las negociaciones y que el fracaso de las conversaciones será una excusa para todo el que esté interesado en boicotearnos. Hoy el secretario de Estado norteamericano John Kerry se reunirá en Belén con Abbas y mañana con Netanyahu para discutir los últimos desarrollos en relación a Irán y el proceso de paz. Jorge. Bueno, estamos en dos polos, el tema de Irán y el proceso de paz, y de estos dos temas candentes realmente es más lo que desconocemos que lo que sabemos. En Irán, porque no sabemos exactamente cuáles son las intenciones de Rouhani, como habíamos confesado antes, y del proceso de paz, porque tampoco, más allá de algunos cotilleos de pasillo, no se sabe muy bien si realmente están progresando, si han fracasado rotundamente, si hay que creerle a la gente que participa en las conversaciones o a los presidentes como Abbas y Netanyahu. Realmente son los dos temas de atención y para ello John Kerry pues se la pasa volando de Estados Unidos a Israel y a Palestina para hablar con los representantes. Seguramente es un tema importante, pero también no olvidemos que este tema, para quien es más importante, es para los propios Estados Unidos, porque tanto Israel como los palestinos, según se ha pulsado la opinión entre políticos en la calle, confían más bien muy poco en la posibilidad de que estas conversaciones sí sirvan para traer algún acuerdo más o menos definitivo. Y terminamos con una protesta. Centenares de personas salieron en Budapest, muchas con estrellas amarillas con las que obligaron a portar a los judíos en la Alemania nazi en la inauguración de un busto dedicado al almirante Miklós Horthy, el líder del régimen colaboracionista de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Los manifestantes, unos 600, habían sido convocados por diferentes organizaciones civiles en la céntrica plaza de Budapest con carteles de los grandes
grandes escritores, deportistas y otros personajes judíos de la historia de Hungría. El busto se inauguró en una iglesia calvinista y a la celebración organizada por el partido ultraderechista Jobbik y un controvertido párroco conocido por sus ideas reaccionarias. Acudieron unas 400 personas. Algunos de los participantes en la inauguración del busto iban ataviados con uniformes militares húngaros de los años 30. Horthy, aliado del dictador nazi Adolf Hitler, gobernó Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y colaboró en la deportación de los judíos húngaros a los campos de exterminio nazis, donde fueron asesinados alrededor de 600.000 ciudadanos hebreos. El resto de los partidos húngaros condenaron el acto y la formación gubernamental Fidesz aseguró que se trata de una provocación, agregando que el caso ofrecerá una oportunidad a la prensa de izquierdas de Europa Occidental para pintar una imagen negativa de Hungría en las próximas semanas. Bueno, aquí lo único que podemos decir es al partido gubernamental Fidesz que no solamente la prensa de izquierda va a pintar una imagen negativa de Hungría, Hungría está dibujando esa imagen ella solita. Y a pesar de los congresos que se celebren allí y lo que el presidente de Hungría quiera hacer, demostrar que en su país no hay problemas, pues tienen un gravísimo problema con este partido, el partido Jobbik, así como, por ejemplo, en Grecia también lo tienen con Amanecer Dorado, con el otro partido neonazi del este de Europa. Estos actos ahora son más bien simbólicos, la inauguración de un busto dentro de una iglesia, pero esto se desborda fácilmente a la calle. Ahora son cientos de personas, pero la violencia de este tipo, una violencia tan provocadora, seguramente puede descarrilar a la mínima provocación, como recordamos los ejemplos de Grecia, donde ya se han sucedido varios asesinatos de tinte político de uno y otro color. Así que lo único que podríamos decirle a los dirigentes húngaros es que se tienen que tomar más en serio la propia amenaza que esto supone para su democracia, para su país y para la propia lógica de convivencia que tiene que tener una nación europea en estos momentos en el siglo XXI. Gracias, Jorge. Terminamos así nuestro resumen informativo y vamos ya con el espacio cultural. Y ya está aquí Raquel con las noticias culturales. Comenzamos por el cine, ¿no, Raquel? Comenzamos con cine. Hola, Neus. ¿Qué tal? Muy bien. Pues comenzamos con cine y yéndonos a Segovia, porque allí el próximo... ¿Te gusta Segovia? Mucho. Hay que abrigarse, eso sí, en esta época del año. Pero bueno, para ir al cine siempre es un buen momento, no importa el clima, la temperatura que haga, y en este caso la película mola mucho. Es un clásico del cine, Una noche en la ópera, de los hermanos Marx. La proyectan el sábado 9 de noviembre en el marco del 6º ciclo de actividades en la Judería Segoviana y además después de la proyección, que comenzará a las 8 de la tarde, los contertulios del programa de Onda Cero, Gente de Cine y algunos miembros del blog cine.monotema.es moderarán un coloquio debate sobre la película. Un buen tema cultural en Segovia. Muy, muy interesante y muy divertido. Además, si no pueden ustedes ir, pues tienen la oportunidad de participar a través de Onda Cero con este Gente de Cine o con el blog de cine que les hemos comentado. Así que les invitamos a ir a Segovia en este 6º ciclo de actividades en la Judería, que continúa con otras, pero como falta todavía un poquito de tiempo, las reservamos, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más nos traes? Más cine. En este caso, israelí. Muy bien. Rafaeli. Una de nuestras preferidas de las noticias. Nuestra amiga. Exacto, de las noticias de los lunes, por favor. Bueno, pues ella protagoniza, o es una de las protagonistas, tampoco es un papelón. Sí. No es, ahora es actriz, no lo sabía yo. Ahora es actriz también, bares de todo, Neus. Es culé, actriz, modelo. Lo de culé muy mal, pero lo demás lo hace muy bien. Bueno, pues es una de las protagonistas de una película que ha tenido muchísimo éxito en su estreno en Israel. Se llama Kidon.
Ha sido, de hecho, la película en la que debuta como actriz Bar. Está dirigida por un israelo-francés, Emmanuel Nakatz, y ha sido, el estreno ha sido el más importante, el más numeroso en términos de público de los que se han vivido en Israel. ¿Ah, sí? Cuéntanos de qué va la película. Bueno, pues la película habla de la muerte en Dubái de Mahmoud Mawjub, cabecilla del grupo islamista Hamas. Parece un tema muy serio en el que está implicado, se supone, el Mossad, el Servicio Secreto Israelí, pero lo curioso de la película es que está tratado en clave de comedia. Y eso es lo que ha sorprendido a todos, incluso dicen a los propios dirigentes del Mossad, ¿no? Que se esperaban otro tipo de película. Hombre, supongo que siendo el servicio de inteligencia ya conocerían el guión y todo, pero bueno, que ha sorprendido mucho la película. No es la típica política israelí película israelí sobre política, han comentado en diferentes medios, sino una comedia con sabor francés. Un poco por el origen del director. Y este punto de vista les parece muy refrescante y quizá por eso ha sido lo que ha motivado que haya tenido tanto éxito. Una película un poco comercial. Muy comercial. Y teniendo a Bar, imagínate, nuestra amiga Bar, claro. Que no es que sea una actriz del método precisamente. Bueno, es una película entretenida, divertida y con mucho ritmo. Han dicho desde el diario Haaretz, que es uno de los principales periódicos israelíes, y esto lo ha comentado Uri Klein, que es como el supercrítico de el Carlos Bollero israelí, para entendernos. Así que ha tenido muy buenas críticas. Esta película en la que intervienen actores israelíes, tanto judíos como árabes, y franceses. La trama recoge eso, lo que les hemos dicho, pero en un tono desenfadado, pues historias rocambolescas sobre la operación que dio la vuelta al mundo y provocó una crisis diplomática entre Israel y algunos países aliados por el uso de pasaportes falsos. Kidon no se centra en el hotel Al Bustan Rotana de Dubái. Seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan esas imágenes del cabecilla de Hamas entrando en el ascensor y cómo entraban supuestos miembros del Mossad. Bueno, pues era la primera vez que se veía, entre comillas, una supuesta operación del Mossad en todo el mundo. Entonces no se centra tanto en esto, sino en el después. En la semana siguiente, en la sala de mandos del Mossad. Entonces, ¿y de qué papel hace Bar? ¿De qué? De intelectual no. Bueno, en la próxima película chica guapa. Hace de súper bombonazo, bomba sexual. No me lo puedo imaginar. Que, que es un anzuelo para este cabecilla del grupo terrorista Hamas, ¿no? Así que nada, estamos deseando ver esta película Kidon, a ver si llega a España. Bar. Yo creo que lo hará muy bien porque Bar, menos lo de ser del Barcelona, todo lo hace muy bien. Mira que yo en esa cosa estoy de acuerdo con ella. Claro. Es impresionante, Bar Rafael. Ah, lo de Barcelona. Claro, lo del Barcelona porque soy del Barça. Bueno, voy a superar este bache emocional que me has provocado. ¿Qué más me vas a contar? Pues mira, te voy a hablar de alguien que conoces muy bien. ¿Ah, sí? ¿De quién? De Jorge Rosenblum, el director de Radio Sefarad. Ah, mira. Que no solo es de Barcelona. Ah, ¿no? Y no solo es director. ¿Es del Atleti? Pues la verdad es que no sé de qué equipo. Yo creo será será de Boca o de River. Sí, ya le preguntaremos para haber nacido en Argentina. Bueno, pues no solo es el director de Radio Sefarad, sino que también es musicólogo por la Universidad de Tel Aviv, experto en músicas judías y miembro de los grupos Música Antigua de Eduardo Paniagua y Klezmer Sefardí. Bueno, pues Jorge Rosenblum estará el próximo domingo 17 de noviembre en la Sala Azul de Espacio Ronda, que está en la calle Ronda de Segovia 50 en Madrid, muy cerquita de la Puerta de Toledo, que es un poco más conocida que la Ronda de Segovia. Bueno, pues estará participando, protagonizando una charla-concierto de música sefardí. Anima a la gente a aprender y a entonar alguna de las melodías más significativas de la tradición judía, de los sefardíes expulsados de España hace 5 siglos y que conservaron pues este acervo musical en sus lugares de exilio donde llegaron. También se podrán escuchar algunas de las historias de estas canciones que se transmiten de generación en generación en esa lengua tan cercana al español que se hablaba en la península en el siglo XV.
Así que nada, les Bueno, invitamos y estaremos y les invitamos tenemos a los que ir de grupis. Claro. A animar a... Además con que ya, carteles, por con supuesto, además que ya en diferentes partes de España se ha podido vivir esta charla-concierto ¿sí? a cargo de Jorge Rosenblum, pero es la primera vez que la podemos disfrutar en Madrid. Así que les invitamos a nuestros oyentes el próximo domingo 17 en el espacio Ronda. Así que nada. Eso, muy bien. Música y cine, hoy en la agenda cultural. Pues así terminamos, Raquel, con nuestras noticias y volvemos mañana con más. Hasta mañana, Neus. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Nuevos querellantes contra el exministro Avi Dichter, de visita en España. Avigdor Lieberman, absuelto de corrupción, volverá a ser ministro de Exteriores israelí. Declaraciones antiisraelíes del coordinador de la campaña de Bachelet en Chile, y la UNRWA se queja del embargo israelí a materiales de construcción para Gaza. Estos son los titulares de hoy y como siempre Jorge los va a comentar. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, pero con las noticias culturales. Ahora empezamos. La acusación personada en la causa de la Audiencia Nacional Española que investigó el asesinato de un dirigente de Hamás a manos del ejército israelí ha solicitado que se reabra el caso y se proceda a la detención de uno de los supuestos responsables de la matanza, aprovechando que está en Madrid invitado por el Ministerio de Defensa como ponente en un seminario en el que participa también el Centro Sefarad Israel. Avi Dichter, ministro de Interior con Ariel Sharon, era el director del Shin Bet, la agencia de seguridad israelí, cuando se produjo el ataque contra un barrio de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron un líder de Hamás, Salah Segade, y 14 civiles. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitió en 2009 una querella contra los responsables de las Fuerzas Armadas de Israel al entender que el bombardeo fue ilegítimo al tener como objeto la comisión de un asesinato. Andreu declaró más tarde que el sobreseimiento del caso para que fuera el Estado israelí el que procesara a los dirigentes encargados del ataque. Sí, os voy a recordar una cosa que tiene que ver también con la legislación internacional. Cuando alguien quiere juzgar un hecho, un crimen cometido no contra un nacional y en otro país, solamente se admite eso cuando no hay garantías de que en el país de origen esto pueda tener un juicio en condiciones. Pues bien, incluso aunque aquí hubo muchas presiones para que se juzgara a Avi Dichter o a otros responsables israelíes, o no responsables, pero israelíes al fin, de cualquier atentado o causa o muerte de civiles y o milicianos y o terroristas palestinos, de cualquiera de estos casos, no pueden juzgar a nadie porque, según todos los organismos internacionales de justicia, Israel tiene un poder judicial excelente, con lo cual pues lo único que pueden hacer es mandar o personarse si quieren en Israel y presentar una demanda. El Consulado de España o quien quiera presentar los parientes de este señor o quienes sean los que se consideren las víctimas de una agresión o lo que fuera. Para eso está la justicia en Israel y ya está. Pero aquí lo que se está haciendo no es un juicio judicial, sino un juicio mediático. Esto fue admitido a causa en el 2009, estamos hablando de la época, ¿te acuerdas de poco después de la guerra contra Hezbollah del 2006? Poco antes estábamos en otra historia con Gaza, con los misiles, con una entrada de Israel. Bueno, el tema es que querían otra vez sacar el tema de que cuando viene un israelí aquí se protesta y como esto lo organiza el gobierno y lo organiza el ministerio junto con el Centro Sefarad de Israel, pues aquí lo único que podían hacer era una protesta para que no pareciera que es una cuestión anti-israelí ni antisemita. Dios nos libre. Pero ahí está. Y seguimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado ayer que el exministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, va a recuperar su puesto en el gobierno después de que un tribunal de Jerusalén le haya absuelto de los cargos de corrupción.
Lieberman, dirigente del partido ultranacionalista Israel Beiteinu, dimitió en 2012 de la cartera de Exteriores después de ser acusado de fraude y de abuso de confianza en relación con el supuesto nombramiento de un diplomático a quien habría otorgado una embajada a cambio de un chivatazo sobre ciertas investigaciones policiales en un asunto de su interés. Benjamin Netanyahu ha ejercido la cartera de Exteriores desde la dimisión de Lieberman, para quien ha dejado vacante el cargo a la espera de lo que decidieran los tribunales. El Tribunal de Jerusalén ha decidido de forma unánime absolver a Lieberman de todos los cargos, aunque los fiscales han precisado que están estudiando la posibilidad de recurrir el veredicto. Y esto se relaciona con la nota anterior. Esto es un ejemplo de lo que es el poder judicial en Israel y que más que críticas, muchos países tendrían que mirarse en él y envidiarle. Estamos hablando de que este era un ministro de Relaciones Exteriores en funciones, acusado de corrupción. Lo llevan a juicio, lo juzgan y lo absuelven. Pero no es el primer caso, no es que justo no. Estamos hablando de que el que era primer ministro de Israel, Ehud Olmert, también fue acusado de un tema de corrupción, fue finalmente absuelto. Y vuelven a la escena política, evidentemente, habiendo perdido un tiempo. Entonces, por eso los tribunales israelíes también revisan muy bien las acusaciones para ver si tienen que ir a juicio o no. Pero estamos diciendo que un poder judicial que se atreve contra un primer ministro en funciones, o sea, contra un jefe de gobierno en funciones, contra un jefe de Estado en funciones, como fue el presidente de Israel, que finalmente sí fue acusado de abuso sexual, y fue por lo tanto no volvió a ejercer la función pública. Estamos hablando de un ministro de Relaciones Exteriores que fue acusado, fue juzgado y que ahora, una vez aclarado el tema, y como se dice, con la cama caliente que le conservó Netanyahu, que a pesar de tener que hacer un poco de acrobacia para armar esta coalición de gobierno, siempre se mantuvo fiel a conservar ese puesto porque, primero, por la confianza que tenía en Avigdor Lieberman y segundo, porque era un socio del gobierno imprescindible al frente de Israel Beiteinu, este partido nacionalista que prácticamente en estas elecciones se ha presentado junto con el Likud. Por lo tanto, hay una cercanía y un entendimiento muy estrecho entre Netanyahu y Avigdor Lieberman, a pesar de que Lieberman, como ministro de Relaciones Exteriores, suele protagonizar algunos titulares llamativos por su, digamos, honestidad poco diplomática. Y nos vamos ahora a América. Eugenio Tuma, el coordinador de la campaña de Michelle Bachelet, la futura presidenta de Chile según todas las encuestas, ha realizado unas declaraciones antisemitas que han desatado la polémica en la comunidad judía radicada en el país andino. Sus declaraciones para la cadena CNN Chile decían: Chile no puede tener la ingenuidad de pensar que miles de conscriptos israelitas vengan a visitarnos de forma permanente y estén haciendo cartografía. Eso delata una ingenuidad de nuestra inteligencia como para pensar que esto no tenga alguna coordinación desde el Estado de Israel para algún otro fin que no sea turístico. El senador del Partido por la Democracia aludió también al incendio que a finales de 2011 quemó 17.600 hectáreas en el Parque Nacional Torres del Paine, reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, y cuyo autor fue un turista israelí. La comunidad judía de Chile ha emitido un comunicado de prensa en el que ha expresado su profundo rechazo y repudio ante las declaraciones del político chileno, al que acusan de incitar al odio y a la discriminación a través de declaraciones que no tienen asidero alguno y que solo pretenden dañar la imagen de Israel y de toda la comunidad judía de Chile. Sí, estamos hablando, Jordi, de algo que es habitual. Los chicos israelíes hacen el ejército durante 3 años seguidos. Muchos de ellos, cuando acaban esos 3 años, entran con 18, salen con 21, del dinerito que han juntado de las pagas del ejército, etcétera, se lo gastan en un viaje de mochileros, generalmente en destinos lejanos.
Esos destinos lejanos pueden ser Lejano Oriente, por ejemplo, hay muchos que van por Tailandia, por Camboya, Vietnam, toda esa zona, y muchos que se decantan por Latinoamérica, entre otras cosas porque el idioma, a pesar de que no todos son de extracción latinoamericana, pero sí que los culebrones sí que han implantado la semilla del español con más fuerza que el Instituto Cervantes en Israel. Y muchos de ellos se atreven a viajar a países como Chile, Argentina, Perú, etcétera, etcétera. No es el único destino Chile. Lo que pasa es que en Chile durante años se ha producido estas visitas y se han ido recomendando el boca a boca unos a otros para que visiten las mismas ciudades. Y entonces resulta que hoy en día hay pensiones con carteles en hebreo en el sur de Chile, en la Patagonia chilena. Y estas declaraciones no son solamente un síntoma de un simple anti-israelismo, sino que es un antisemitismo de la más vieja y clásica calaña, porque responde a lo que en Argentina y Chile se conoce, un libelo que se conoce como el Plan Andinia, que es como una reevolución de los protocolos de los Audios de Sion adaptados al siglo XX en la Patagonia. Y según este plan, este libelo imaginario, pues los israelíes buscan en la Patagonia de Argentina y Chile establecer un segundo estado por si con el primero hay algún problema, así es en sus palabras, y aparte porque en la Patagonia, tan cerca que está de la Antártida, podrían acaparar en la Antártida, que es la mayor nevera natural del mundo, podrían acaparar alimentos y así extorsionar al mundo y sacarle hasta la última migaja. Ese es el plan Andinia y en eso se basa las disquisiciones de este señor Eugenio Tuma, que digamos que no sería tan terrible la cosa si fuera un simple político de la administración local o lo que sea, pero es nada más y nada menos que un senador y el coordinador de la campaña de Michelle Bachelet, que recordemos que es una presidenta que ya fue presidenta de Chile. Con lo cual esperamos realmente que Bachelet responda de forma muy contundente y simplemente eche a este señor de las filas de su partido. O sea, no cabe otra opción. No es que vaya a decir, no, me arrepiento, igual no se me entendió, lo dije mal. No, lo dijo perfectamente bien. Y es un antisemita redomado que no tiene cabida en la vida pública de un país democrático como Chile. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, conocida por sus siglas UNRWA, ha afirmado el martes pasado que se ha visto obligada a interrumpir la práctica totalidad de sus obras en la Franja de Gaza a consecuencia de los límites impuestos por Israel sobre el comercio de materiales de construcción. El gobierno israelí endureció su bloqueo sobre estos productos después de que se descubriese el pasado 13 de octubre un túnel de 2,5 kilómetros que comunicaba el territorio costero con Egipto. El movimiento islamista Hamas, que controla la franja desde 2007, asumió como propio este canal de contrabando. De la veintena de proyectos de UNRWA en Gaza, el único que sigue activo es un puente. Bueno, recordemos a los oyentes que la UNRWA es la única agencia de un organismo internacional como Naciones Unidas que se dedica a un solo tipo de refugiado. O sea, para todos los refugiados del mundo existe ACNUR, ¿vale? Todo el mundo conoce ACNUR, se piden donaciones, esto. Pero UNRWA se perpetúa desde hace 65 años en la protección de los desplazados palestinos, únicamente, no los desplazados del conflicto del 48 cuando empieza a funcionar, porque ellos no dan cobertura ni cubren las necesidades de otros desplazados, por ejemplo, los desplazados judíos de la misma guerra que tuvieron que salir pitando pocos años después de los países árabes porque los maltrataban, los perseguían y los masacraban. No, la UNRWA se dedica solamente a eso desde hace muchísimos años y nadie entiende todavía cómo es que existe ese organismo, solamente los funcionarios que viven y chupen del bote todavía. Pero lo más gracioso es el enfado que tiene UNRWA
porque Israel bloquea la entrega de materiales de construcción después de haber visto lo que se ha hecho con ese túnel. Y uno se pregunta, vale, ese túnel que según algunas estimaciones creo que eran 50 toneladas de cemento las que se habían utilizado en épocas de restricciones en la entrada de materiales de construcción. Y entonces mi pregunta aquí es muy sencilla. Yo entiendo de que la UNRWA quiere construir escuelas, bibliotecas, hospitales y bueno, una primera pregunta es ¿qué pasó hasta ahora? ¿Por qué no hicieron nada de esto? Nada, de nada, de nada. El dinero de la ayuda europea a las Naciones Unidas para Palestina no va nunca a hospitales a menos que tengan un sótano especial acondicionado para el lanzamiento de misiles. Y aparte de todo esto, la pregunta es, los 50 toneladas que se utilizaron en el túnel para atacar a Israel desde Gaza y hacer atentados terroristas y que jamás reconoció que los ha construido, ¿de dónde han salido? Puede ser, no sé, yo soy tan mal pensado que me voy a tener que ir a confesar, pero no puede ser de que algunas de las bolsas de las miles de kilos de cemento hayan sido suministradas justamente por las Naciones Unidas. ¿No sería el mayor escándalo de todos los tiempos que Naciones Unidas esté dando materiales para la construcción de un túnel para un ataque terrorista? ¿Es esto concebible? ¿Es esto revisable? ¿Es esto sostenible? Yo no entiendo no a Israel y no a Estados Unidos ni a los que protestan. Yo no entiendo cómo el resto de los países de Naciones Unidas no protestan por la existencia de un organismo como UNRWA que tiene una finalidad totalmente caduca después de 65 años y segundo que podría estar bajo sospecha de nada más y nada menos de auspiciar el terrorismo. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana nos volvemos a ver aquí y ya saben, ahora en un momento viene Raquel con las noticias culturales. Querida Raquel, ya estamos aquí. Hola, querido Jordi. Bueno, queridos oyentes, yo también a ti. Muy bien. Bueno, muchas ganas de oír tus noticias como siempre. ¿De qué nos empiezas hablando? Empezamos hablando de una exposición que se puede ver en estos días en Berlín. En concreto es una exposición dedicada a la memoria de los niños judíos que fueron víctimas de la Shoah, víctimas de los nazis. La muestra está instalada en la sede de la Cámara Regional de la Ciudad-Estado de Berlín y está compuesta por 5 columnas de base cuadrada. Se llama Niños Escondidos y trata de poner rostro a las estadísticas del Holocausto, que siempre son frías, ¿no? Si hablamos de números, no es lo mismo que si contamos casos particulares, como por ejemplo uno de los que nos habla la exposición, que es la suerte que corrieron las pequeñas Ruth y Brigitte Subman, que murieron en el campo de concentración de Auschwitz en agosto de 1944, cuando solo contaban con 7 y 5 años respectivamente. Su madre Ruth las había dejado bajo el cuidado de la alemana Elli Müller en la ciudad de Weimar con la esperanza de salvarles la vida. Sin embargo, solo ella, Ruth, acogida por una alemana comunista, Louise Nickel, en Berlín, viviría lo suficiente para ver la caída del régimen nazi. Las niñas no se pudieron salvar. Se pueden ver fotos de estas niñas, algunos objetos personales de estos pequeños que ponen rostro al terror del Holocausto. La muestra se puede, iba a decir disfrutar, pero no es una palabra muy apropiada, se puede visitar. Y es una visita que les recomendamos hasta el próximo 18 de noviembre, si viajan a Berlín. La exposición se inauguró el pasado 22 de octubre. Pues una exposición necesaria, como sueles decir tú, sí. Y si esa tragedia tan espantosa que fue la Shoah siempre nos provoca escalofríos cuando se trata de niños. Sí, ¿verdad? Y cuando los tenemos cerquita en nuestra vida todavía nos influye más, sí. Eso es. Bueno, Jordi, ¿qué ahora una noticia en clave más positiva. Más porque se va a celebrar una reunión muy importante en Toledo, en España, en Toledo, en el Museo Sefardí. Ahí vamos escalando. España, Toledo, Museo Sefardí.
Se va a celebrar desde hoy a las 9:30 de la mañana hasta las 2 un acto institucional convocado por el Keren Hayesod, ya saben, una de las instituciones, de las organizaciones más importantes del Estado de Israel. Será en la gran sala de oración de la sinagoga del Tránsito, en la sede del museo. La conferencia internacional Leadership Reunion es uno de los eventos más prestigiosos que se celebran en el ámbito judío y, como les comentamos, se celebrará del 5 al 7 de noviembre en nuestro país, en España. Comenzó ayer 5 y se celebra hasta hoy. Esta reunión se convoca en diferentes partes del mundo y ha tenido lugar en diferentes partes del mundo y ahora llega por primera vez a nuestro país. Y bueno, se tratan temas de mucha importancia y la presencia de líderes vinculados con el mundo judío está asegurada. No sabemos cuál es el orden del día de esta reunión, pero les deseamos mucha suerte y mucha clarividencia para tratar estas cuestiones. Muy bien, eso en Toledo. Y terminamos con música. Terminamos con música, con una cantante que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad, Elia Dekel, que presenta su primer trabajo realizado en España. Sí, me acuerdo de esta chica, vino aquí, cantó, estuvo interpretando en directo algunas de sus canciones y ya ha salido su nuevo disco. Bueno, pues lo presenta el 10 de noviembre a las 8 de la tarde en La Pértiga, en la calle de Albéniz 3, en el Alto Extremadura de Madrid. Si nos están escuchando los oyentes madrileños lo localizarán muy bien. Elilla nos regala un concierto acústico en esta ocasión para presentarnos un disco que ha llamado Mi peor momento es mi mejor canción. Bueno, muy bien. Que sí. Viene a enlazar con esa esa vertiente romántica de tantos cantantes que cuando mejor componen es cuando pasan por un momento triste, sobre todo si es mal de amores, pues mejor que mejor. Las mejores canciones seguro. Bueno, Elilla estará acompañada por una pianista, Ana Ortiz Bienken, y por una artista de pole dance, Leslie Aranda. Muy bien, pole dance no lo había oído en mi vida, la verdad. Raquel, no sé ni qué es, un tipo de baile, ¿no? Es una danza muy especial, contemporánea, muy interesante. Muy bien, bueno, muy bonito, la verdad. Una gran propuesta. Ella está muy guapa en la portada del disco. Sí, sale muy guapa, por eso me he acordado de ella. Porque si por el nombre a lo mejor no me hubiera acordado, pasa tanta gente por Radio Sefarad, espero que los oyentes lo entiendan, pero sí, ya me acuerdo que la entrevistamos en español, en inglés, en hebreo. En hebreo, sí, la exprimimos totalmente a la pobre Elía, ya no podía cantar. Ya no podía porque no sabía francés, que si no también lo hubiéramos entrevistado. Bueno, pues le deseamos muchísima suerte con esta presentación y sobre todo con su disco Mi peor momento es mi mejor canción. Muy bien, Raquel, pues esperemos que mañana vengas aquí, pero con buenos momentos y con buenas canciones. Les dejamos con un poquito de música de Elías, si les parece. Estupendo, así es. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Una parte de la prensa española califica de lobby judío a la reunión internacional del Keren Hayesod en Toledo. Investigadores suizos encuentran polonio 210 en los restos de Arafat, aunque ese elemento dure solo 138 días. Arabia Saudita a punto de recibir armas nucleares de Pakistán. Y los hijos de Berlusconi se sienten, según el expresidente, como judíos con Hitler. Estos son los titulares de hoy y Jorge va a comentar estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi?
Luego ya lo saben, viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos aquí en España. Ayer anunciábamos la reunión de la Fundación Keren Ayesod en la Sinagoga del Tránsito de Toledo dentro de las noticias culturales. Pero este encuentro de la principal organización filantrópica judía del mundo, también conocida por su nombre en inglés United Israel Appeal, aparece reflejada en muchos medios españoles como un lobby cuando no lo es, y sin que se explique siquiera este término en inglés y que se utiliza para los diferentes grupos legales de presión política que se constituyen en los Estados Unidos. El lobby de los petroleros, el de los supermercados de grandes superficies, el lobby ecologista, etc. Sin embargo, varios titulares de la prensa nacional se han centrado más que en la visita al rey de las asociaciones participantes en la International Leadership Reunion, que se han dado cita en Madrid para celebrar su encuentro bienal cada vez en otra ciudad del mundo, en la presencia en la delegación de Sheldon Adelson, el promotor de Eurovegas. Desgraciadamente, muchas reseñas ni siquiera mencionan el objetivo de esta fundación: trabajar para favorecer las prioridades nacionales del Estado de Israel y la sociedad israelí, con especial énfasis en el fortalecimiento de las comunidades débiles, protegiendo a jóvenes carenciados y marginados, promoviendo también la emigración judía, llevando a cabo operaciones de rescate y conectando jóvenes judíos de la diáspora con Israel y la vida judía. Sí, Jordi, la suerte que Madrid haya sido elegida como sede de este encuentro internacional, esta vez de la International Leadership Reunion, se debe a que estas citas se hacen cada 2 años en otra ciudad del mundo. Y bueno, alguna vez tenía que tocar Madrid, tocó Madrid, y entonces aquí ya los periodistas están flipando diciendo que se reúne el lobby judío y vete a saber con qué conspirativas intenciones, especialmente cuando no se había anunciado. Fíjate lo que denuncian los periodistas, que no se había anunciado que iba a venir Sheldon Adelson. Sheldon Adelson es parte del Keren Ayesod desde hace mucho tiempo y va a las reuniones estas bianuales allí donde se celebren. Pero esto se le dio un carácter de como que fue una reunión secreta con el rey, que no querían aparecer en la foto, que en la foto oficial de la zarzuela no aparece, pero sin embargo, a pesar de que dicen que no aparece en la foto oficial de la zarzuela, hoy aparece en las fotos de todos los periódicos, con una amplia panorámica donde se ve en una punta sentado el rey y en la otra punta alguien de pie hablando, que es Sheldon Adelson. O sea, como que ese fue el encuentro, realmente tirado de los pelos. Y aparte, lo que a mí más me molesta es la alusión al tema diciendo que esto es el lobby judío. Y aquí no hay ningún lobby, porque un lobby... Hay un lobby judío, evidentemente, en Estados Unidos, donde existen los lobbies. Lobbies son grupos de presión legales que se constituyen. Por ejemplo, los que van a defender a las ballenas, pues hacen como una asociación, eso se llama un lobby, y entonces tratan de reunirse con los senadores, con los diputados, con los representantes, si pueden con el presidente, el vicepresidente o lo que sea, para hablar del tema de que respeten las ballenas. Bueno, lo mismo hacen los judíos para que respeten los judíos. Pero aquí, esta es una reunión de un organismo filantrópico que tiene lugar como los judíos vivimos en todo el mundo, pues tiene lugar cada vez en otro sitio, y esta vez lo hicieron en Madrid, y yo creo que se le van a quitar las ganas después de lo que dice la prensa. Seguimos. Dov Weisglas y Raanan Gissin, dos de los principales asesores del ex primer ministro Ariel Sharon, aseguran que las acusaciones contra Israel por el supuesto envenenamiento con polonio de Yasser Arafat son infundadas, porque en 2004 el líder palestino ya estaba marginado de la política palestina, confinado en la Muqata, la sede de la Autoridad Palestina en Ramallah, y apartado de los acontecimientos. Las declaraciones se formularon después de que el Instituto de Radiofísica del Hospital Universitario de Lausana hubiera difundido un informe que sugiere que existe una posibilidad del 83% de que el extinto líder palestino fuera envenenado con polonio, elemento que aparece en cantidades unas 18 veces superiores a lo normal en las muestras tomadas al cadáver de Arafat. Un portavoz oficial del Ministerio de Exteriores calificó de telenovela la investigación alrededor de la muerte del líder palestino.
Recordemos que hace algunas semanas un equipo ruso llegó a una conclusión diametralmente opuesta. Lo asombroso de la afirmación del equipo suizo es que el isótopo 210 al que se refiere la investigación tiene una vida media de 138,4 días, mientras que la muerte de Arafat se produjo hace 9 años, es decir, más de 20 veces la vida del elemento. Por ello, los restos de polonio 210 descubiertos en las ropas de Arafat indican, según expertos israelíes, que fueron implantados mucho tiempo después de su muerte. Sí, Jordi, esto realmente es un culebrón, pero lo gracioso es que cuando se publica que no es con polonio, pues no sale en ningún medio, pero cuando dicen que sí, que fue envenenado con polonio 210, esto sale en todos los titulares y los periodistas no tienen ni siquiera un segundo de tiempo para mirar en la Wikipedia, por no decir en otro sitio con mayor injundia, qué es el polonio 210. El polonio, como sabrán algunos, es un elemento radiactivo justamente descubierto por la pareja de los Curie. Y por eso se llama polonio, porque ellos eran de Polonia. Y era uno de los primeros elementos radiactivos que se descubrían. Y una de las características de los elementos radiactivos es que son muy inestables y que enseguida, como si se desintegrasen, digamos que pierden sus características. Y entonces la capacidad de envenenar o de hacer mal del polonio 210 es esa, 138 días. Y después desaparece, no hay rastro, no hay manera de encontrar polonio 210. Entonces yo me pregunto, el Instituto de Radiofísica del Hospital Universitario de Lausana, o no han leído los libros de física, o se están mandando la trola del siglo, por más que sean suizos y sean muy respetables. Pero esto va en contra de los manuales de física de tercero de secundaria. Así que esto es una chorrada. Y también lo que venía a resaltar la noticia con el comentario de estos dos exfuncionarios de seguridad en la época de Ariel Sharon es que cuando supuestamente se mató a Arafat ya no era nadie en la calle palestina, porque estamos hablando de una época de una intifada totalmente desbocada, en la cual Arafat no tenía nada que decir, ya estaba nacido el germen de lo que iba a ser después Hamás, etcétera, etcétera, y nadie le hacía caso, lo tenían ahí como una estatua. Y yo aparte siempre defiendo una teoría, yo no sé de qué murió Arafat, evidentemente, pero si alguien sabe manejar el polonio y alguien ha envenenado con polonio en alguna ocasión, han sido los soviéticos. Y los que han estado en contacto con los soviéticos son la gente de la autoridad palestina, por ejemplo, Abu Mazen. Así que yo le recomendaría a la viuda que si tiene alguna duda, pues que investigue en la familia. Y vamos ahora a Oriente Próximo. Un alto oficial de la OTAN afirmó que Arabia Saudita está a la espera de recibir armas nucleares fabricadas en Pakistán. Recordemos que el mes pasado el exjefe de la inteligencia militar de Israel, Amos Yadlin, manifestó en una conferencia en Suecia que si Irán obtiene la bomba atómica, los sauditas no esperarán ni siquiera un mes. Ellos ya pagaron por la bomba, irán a Pakistán y traerán lo que precisan, tal como había advertido en 2009 el rey Abdalá de Arabia Saudita al entonces enviado especial para Oriente Medio, Dennis Ross, en caso de que Irán traspasara el umbral nuclear. El informe surge precisamente cuando se está hablando de la posibilidad de que Estados Unidos llegue a un pacto con Irán, cuyos críticos temen que le permitiría a la República Islámica ganar tiempo para obtener armas atómicas. Bueno, esto es una reafirmación de una noticia, como dijimos anterior. Todo el mundo ya sabe que Arabia Saudita ha estado subvencionando la ampliación del programa nuclear pakistaní durante años. ¿Por qué? No es porque les guste tanto a los pakistaníes y apoyen tanto la investigación física. Ellos quieren tener un seguro que si necesitan, ellos van y se llevan una bomba o 10 o 20 a su territorio. Y en el momento que ellos se llevan la bomba, o 10 o 20, significará que en ese momento todo el mundo va a saber con certeza y total, sin ningún lugar a dudas, que Irán ya tiene la bomba atómica, porque de eso se está hablando. Arabia Saudita no va a dar el paso de poner las bombas en su territorio, a menos de que tenga la certeza de que Irán ya las tiene.
¿Qué van a hacer con unas bombas atómicas? Pues las bombas atómicas evidentemente no las puedes tirar tú para arriba porque te caen encima. Entonces necesitas misiles. Lo que pasa es que, a diferencia de otros misiles balísticos que necesitan precisión, para el envío de armas nucleares la precisión es lo que menos importa. O sea, lo único es que llegue más o menos lejos de donde estás tú y más o menos cerca de lo que quieres atacar, porque ya sabemos el poder tan destructivo que tiene. Y entonces ellos tienen unos misiles chinos de cuarta categoría de los años 80 que no se pueden utilizar para otra cosa que para disparar armas nucleares. Nunca los han usado porque los tienen reservados para cuando sea necesario. Pero que sepa todo el mundo que esto es lo que va a pasar. O sea, si Estados Unidos va a bajar la guardia en las inspecciones nucleares de Irán, Irán en un par de meses va a tener su bomba atómica. Eso lo sabremos cuando los sauditas confirmen que realmente han recibido las bombas nucleares desde Pakistán, y en ese momento, por ejemplo, en Egipto también van a destinar todos los recursos que tengan o no tengan a la fabricación o a la elaboración de un plan para nuclearizarse, porque ahí en el Oriente Medio nadie puede bajar la guardia, nadie puede permitirse que ganen los chiitas o que los sunitas ganen o que los wahabís o que los hachemitas o que estos o los otros, porque como son todos el mismo pueblo, tienen la obligación moral de machacarse unos a otros. Y terminamos en Italia. El expresidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, aseguró que sus hijos se sienten como las familias de judíos con Hitler, al responder si ha tenido ganas de dejar Italia alguna vez. Berlusconi hizo estas declaraciones a un periodista italiano que escribe un libro del que se están adelantando algunos extractos. Bueno, yo no sé si realmente, finalmente, este libro se editará y Berlusconi avalará palabra por palabra lo que dice ahí, pero de todas maneras, aunque solamente haya permitido que se publique esta noticia, ya es suficientemente grave. Y cuando digo que haya permitido que se publique esta noticia, porque todos sabemos el alcance que tiene Silvio Berlusconi sobre los medios en Italia, que son los que dan la noticia para el resto del mundo. O sea que si esto lo ha permitido Berlusconi es porque quiere que se sepa. Y si quiere que se sepa una frase tan desafortunada, la verdad que tenga uno la ideología que tenga, piense uno lo que piense sobre Berlusconi, ya queda totalmente desacreditado por este uso nuevamente banalizado del tema del nazismo con los judíos, en este caso para algo tan lejano a eso como los hijos de alguien que está acusado de corrupción y de fraude. Bueno, Jorge, pues con esto terminamos la semana. Feliz fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y hasta la próxima. Pero bueno, todavía no se vayan porque queda Raquel con sus noticias culturales. Ahora mismo viene. Bueno, Raquel, ya estamos aquí con noticias culturales y cultura de verdad. ¿A que Hola, sí? Jordi. ¿Sabes por qué te digo lo de cultura de verdad? Por este libro de Silvio Berlusconi, al cual no vamos a considerar... Que se la habrá escrito alguna de sus chicas, no sé. Bueno, no lo sé, pero esto otra vez la banalización de la Shoah, pues con estas frases tan estúpidas y... porque no tienen otro nombre. Y además, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Esto es... yo no sé si ya forma parte de técnicas de marketing o que se ha convertido esto para promocionar tu última película o tu último libro, pues... Tienes que meter nazi, judío, sí, hablas de hacer una comparación bastante desagradable. Como Lars von Trier, que dijo yo amo a Hitler, y entonces, bueno, consigues que te saquen los periódicos, bueno, en fin, nos parece penoso, la verdad, pero bueno. ¿Qué hay que decir de Silvio Berlusconi? Pues habla él por sí mismo, exactamente, ¿no? Él se califica solo. Pero seguimos en Italia, Jordi. Sí, pero espero que con una noticia mejor, ¿no? Sí. Venga. Mira, ha habido un encuentro muy interesante en el Instituto Cervantes en coordinación con el Centro de Cultura Judío de Roma. Ya saben que siempre nos gusta traer aquí a la agenda cultural actividades del Instituto Cervantes en todo el mundo que tengan que ver con la cultura judía. En este caso, esta interacción entre el Cervantes y el Centro de Cultura Judío en Roma, bueno, pues se centraba en el papel de los sefardíes en la historia del mundo, desde su obligada diáspora de Sefarad hasta los lugares a los que llegaron en Italia, las obras de arte, de cultura, la cultura que produjeron, bueno, cómo vivían y cómo se relacionaban estas comunidades. Así que una jornada muy interesante dedicada a la cultura y a los sefardíes en Roma, en el Instituto Cervantes.
Bueno, pues muy bien, allí en Roma. Además, la comunidad judía de Roma es una de las más antiguas de Europa, si no la que más, no lo tengo muy claro, pero es vamos, la que más. la que más, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí. O sea que hay mucha cultura judía en esa gran ciudad tan bonita y tan caótica, por Dios, Raquel. Yo Que tú viví allí conoces unos bien. meses y aquello es terrible. O sea, eso es bueno, en fin, no, es preciosa, pero es terrible al mismo tiempo. Bueno, seguimos. ¿Qué más me cuentas? Pues mira, nos estamos acercando a Hanukkah, ya saben, sí, la queda fiesta de poco. las luces. Nos queda muy poquito. Sí, perdona, Raquel, la Sí. fiesta de las luces y no la Navidad de los judíos. Lo digo porque Exacto. hay mucha gente que dice, Hanukkah, eso es la Sí, la Navidad, Navidad de los judíos. judíos, No, claro. si no tiene nada que ver, oiga, lo que pasa es que a veces coincide en el tiempo. A veces coincide pero en el bueno, tiempo, ahora no, exacto. ahora tampoco, además. Bueno, pues para una manera de prepararnos para Hanukkah es aprender algunas recetas típicas de esta época festiva. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Les recomendamos el nombre de una cocinera excelente, Irit Green, claro. ¡Hombre! Bueno, Nuestra compañera Irit Green, que no solo es una gran experta en Biblia, en temática judía, en tradiciones, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el hebreo, por eso es la responsable de nuestro Happy Night Hybrid, sino que además es una maravillosa cocinera, como hemos tenido muchas ocasiones de comprobar aquí en Radio Sefarad. la verdad que sí, podemos dar fe porque lo hemos probado además muchísimas veces Sí. aquí y siempre nos trae pastelitos y siempre vamos, que todo viene tipo. nos trae algo. Sí. Así que nada, le Y mandamos siempre un besito desde aquí. Con el calendario, quiero decir, o sea, Sí, del por momento, supuesto. de la Hombre, época, ¿no? De lo que toca. claro. O sea, Así muy que rico, estamos muy rico. esperando, bueno, pues eso, su Haniot Diri, desde aquí hacemos ese llamamiento. Ella quiere compartir su sabiduría culinaria con todos nosotros y nos invita a participar en un taller de recetas de Hanukkah que se va a celebrar el 24 de noviembre desde las 11 de la mañana hasta la 1. Ujú. ¿Dónde? Muy bien. Bueno, pues en la sede de Hebreo Vivo. Allí en esta página web pueden encontrar toda la información necesaria para acudir apuntarse, a ¿no? este taller de cocina a cargo de Irit Green. Es un centro de cocina que está en la calle Albasanz, la madrileña calle Albasanz. Pero si quieren obtener más detalles y cómo inscribirse, y bueno, por supuesto, aparte de su Haniot, habrá Levivot Tapuge Adama, Levivot Kishuim Batzal, que es una especie de plato con calabacín y muchísimas cosas más. Irit enseñará las recetas paso a paso y luego los participantes, como no, pues tienen la oportunidad de llevarse toda esta comida exquisita a su casa si no se la han comido en el momento. Oye, ahora Así que está nada. tan de moda todo esto de la cocina, que uno pone la tele y todos son programas de cocina, concursos de cocina, la verdad es que, bueno, pues es fantástico. Aprendan también un poquito de cocina de Hanukkah, también para celebrar Hanukkah. Pues igual que les decíamos al principio de la agenda cultural, que nos gusta traer esas noticias vinculadas con lo judío que se producen en los diferentes institutos Cervantes del mundo, también cuando alguno de nuestros colaboradores, queridos colaboradores, bueno, pues publica algo que podemos traer en la agenda cultural, lo hacemos. En este caso es un artículo de Sale Mergui. Un Que saludo desde aquí para Sal. le mandamos un beso muy fuerte. Bueno, pues Sal ha escrito en su blogo terráqueo del mundo.es un artículo dedicado a la película que se alzó con más triunfos en los premios Ophir de Israel y que es la candidata israelí a los Oscar. Vamos a ver si este año tiene suerte. Se llama Bethlehem. Es muy Belén. Es una película muy interesante que dirige, es la primera película que dirige Yuval Adler. Este israelí y el periodista palestino Ali Baquet han escrito el guión de esta Belén, que ya les decimos triunfó en los premios Ophir en Israel y también está rompiendo las taquillas de los cines israelíes. Trata el conflicto israelo-palestino sin tomar partido. Más que un mensaje político, es un retrato psicológico y humano de la relación imposible o muy difícil entre un oficial de los servicios secretos israelíes, Shabak, y su joven confidente palestino en medio de atentados y redadas. Por un lado, el israelí Razi en contrarreloj constante para evitar ataques suicidas en Israel, usando su perfecto árabe y la red de informantes en Cisjordania, y por el otro nos encontramos con el palestino Sanfer, que con 17 años compagina la relación casi paternal con Razi y la ayuda a su hermano Ibrahim, el líder del brazo armado de Al-Fatah. O sea, un punto de partida muy, muy interesante. Un atentado terrorista en el centro de Jerusalén ordenado por Ibrahim,
el hermano de Sanfur, pone a prueba una relación que, pese a su amistad, bueno, pues nunca es simétrica porque uno es, obtiene información del otro, ¿no? Pero no se trata de una película sobre el conflicto, ha comentado Adler, el director, porque la gente cuando sale del cine siente que es algo diferente y no lo que esperaban. Nos centramos en el uso del factor humano en temas de inteligencia. Es una coproducción entre Israel, Bélgica y Alemania. Y el co-guionista Baquet, el periodista árabe-israelí que les comentábamos antes, trabajó durante la Intifada, desde 2000 a 2005, para una web de noticias, y de su experiencia en Cisjordania y contactos con los líderes de los grupos armados palestinos nace un documento visual imprescindible para entender facetas menos conocidas de este conflicto. Los dos guionistas, tanto Adler como Baquet, se entrevistaron con agentes israelíes. Y hay un dato curioso que nos ofrece Sal en su artículo, y es que, comentan, me hicieron pequeñas aclaraciones, como por ejemplo que ellos usan bolígrafo negro y no azul. Ah, bueno, fíjate. Qué curioso, ¿no? Así que si vemos una escritura en azul, no es de un agente israelí. Bueno, y también comentar que, a diferencia de directores israelíes identificados con la izquierda, nos señala Salemergue que Adler no toma postura. Y luego hace otra cosa, que es reproducir la opinión de una chica que salía del cine después de la película, que dice: es muy fuerte, sinceramente pensaba que sería otra peli israelí contra Israel para ganar premios en Europa, pero no lo es. Habla de dos personas que mantienen una relación desde bandos enfrentados. Lo más importante es que está muy bien hecha. Así que, como siempre les decimos, qué ganas de ver esta película en las salas españoles, a ver si consiguiera el Oscar a la mejor película extranjera, y así ya nos aseguramos poder verla. Bueno, y si no, Raquel, pues como los cines están últimamente de capa caída y solo ponen dos colgados, muy colgados, o colega, ¿qué pasa contigo? Y películas de esas, pues a lo mejor en todos estos ciclos de cine israelí, con un poco más de retraso, pues la podemos ver. Sí, perdona Jordi, porque se me olvidaba comentar que muy pronto podemos ver en la Filmoteca madrileña Kipur. La película Kipur, ya les hablaremos más de esto. Bueno, también es que por lo menos queda la Filmoteca, también es verdad que nos queda la Filmoteca de Madrid en la calle Santa Isabel, si no me equivoco, ¿no? El Cine Doré. Los Cine Doré, que son preciosos. Que sí, es muy bonito. Y también vamos a poder ver en Madrid El Estigma de Martí Sans. Ah, sí. Un documental, ya saben, que habla de eso, del estigma. El estigma de los judíos. Es en España con intervenciones de las más importantes personalidades de la sociedad y la cultura españolas hablando de este tema. Que ya nos hace falta y señalando también que sí, nos las hace cosas falta que habría que reventar corregir. Todos esos tópicos que hay muchos en España, que nos los encontramos en muchas conversaciones día a día. Bueno, Raquel, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jordi. Nos vemos el lunes con las noticias, también con Neus, con las noticias diferentes para empezar bien la semana, y el martes volvemos a la información en Radio Sefarad.